arriba es de alcalino. No es lo mismo acidosis y acidemia, habíamos discutido esto. El paso 2, o el paso siguiente de esta interpretación gasométrica es identificar el trastorno primario. ¿Y qué es el trastorno primario? Habíamos dicho que hay 4 trastornos primarios que relacionados con lo metabólico, con el bicarbonato, y con lo respiratorio, con el dióxido de carbono. Dependiendo si este está alto o bajo, tendremos el trastorno primario. Eso tampoco no vamos a entrar en mucho detalle, pues que ayer ya lo hemos visto. El tercer paso para la regla de estos 5 era evaluar la compensación. ¿Y en qué consiste la compensación? En aplicar estas fórmulas o estas reglas para poder ver si el trastorno primario está logrando ser compensado o no. Entonces, ese es el tercer paso de la interpretación gasométrica con la regla de los 5, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que no hemos tenido problemas viendo las reglas o qué es lo que nos dice la norma en cuanto a compensación, ¿de acuerdo? El cuarto paso en esta regla de los 5 era calcular el anion gap. Y el anion gap se calculaba matemáticamente con esta fórmula, solamente diferenciando los cationes menos los aniones, y teníamos un anion gap, ¿no? Y finalmente, si tu paciente tenía un trastorno que era una acidosis metabólica con anion gap elevado, podías ir al quinto paso de esta regla de los 5. ¿Y cuál es el quinto paso? Calcular el delta-delta. Entonces, no es para todos este quinto paso, solamente en caso de que el paciente tenga una acidosis metabólica con anion gap elevado. Si es que no tiene tu paciente ese trastorno, entonces no es necesario hacer el quinto paso. ¿De acuerdo? Entonces habíamos visto ahí y nos habíamos quedado viendo algunos casos clínicos. Entonces, para que esta interpretación gasométrica pues nos quede un poco más sólido, vamos a ver algunos ejemplos para ver las interpretaciones ácido base. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos un caso clínico, se trata de un masculino de 67 años con evento cerebrovascular, probablemente hemorrágico, de 20 minutos de evolución. Entonces, se le toma una gasometría en emergencias y el resultado es el que está en la diapositiva. Ustedes tienen ahí los valores de una gasometría y ya aplicando la regla de los 5, ¿cuál sería el diagnóstico o el trastorno ácido-base que tiene este paciente específicamente? Entonces, nos damos dos minutos o un minuto para que identifiquen y nos digan qué trastorno tiene este paciente. Acuérdense, siempre en la regla de los 5, traten de ser ordenados. Vayan por orden. El primer paso, el segundo paso, el tercer paso y el cuarto es que hubiera un quinto paso. Entonces, si ustedes recuerdan esos 5 pasos, estoy seguro que ya han hecho el diagnóstico. Ok, aquí dice alcalemia. En realidad, pues no. El valor normal del pH, habíamos dicho, 7.35 a 7.45. Entonces, este valor de 7.42 está dentro de lo normal. Entonces, es un pH normal en realidad. Entonces, el primer paso no es ni para un lado ni para el otro lado. Eso no quiere decir que el paciente esté normal. Por eso era importante saber o no confundir acidemia de acidosis o alcalemia de alcalosis. ¿Por qué? Porque te puedes confundir. Entonces, este pH, por ejemplo, es normal. Y no quiere decir que el paciente esté sano. Veamos. El siguiente paso era ver el trastorno primario. ¿Y cómo vemos el trastorno primario? Solamente viendo dos variables, el CO2 y el bicarbonato. Y en este caso, ¿cómo están estos dos? El bicarbonato está bajo y el CO2 también está bajo. Pero ¿cuál es el que se aleja un poco más? El bicarbonato, ¿no? De 28 ha bajado a 20. Entonces, el trastorno primario es una acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Algunos de ustedes han puesto alcalosis respiratoria porque han visto, se han fijado primeramente en este valor, pero acuérdense, cuando tengan esa disyuntiva, ¿cuál es el que le doy la importancia? Al que se aleja más de la normalidad. Y en este caso, ¿cuál se ha alejado más?
es el bicarbonato. En este caso, entonces, ¿cuál sería el trastorno primario? Una acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Ahí estamos en el segundo paso. Vamos al tercer paso, ver si está compensado o no está compensado. ¿Cómo se calculaba la compensación? Con la fórmula, en el caso de la acidosis metabólica, era muy simple la fórmula, ¿no? Era sumarle al bicarbonato 15. En este caso, 20 más 15, 35. El valor del CO2 en este paciente debería ser 35, pero está más bajo de lo que esperamos, no está a 35. Entonces ahí ya hacemos o le damos el apellido al trastorno. Este paciente tiene una acidosis metabólica descompensada, ¿no? ¿Y con qué está descompensada? Aquí lo puso muy bien Diego Torrico, con otro trastorno, con un trastorno secundario que es una alcalosis respiratoria. Entonces ya aplicando la regla de los 5, este paciente tiene una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Entonces tiene dos trastornos. Aquí, ¿cuál sería el cuarto paso en este caso? Aquí ya nos trancamos. No podemos hacer el cuarto paso, porque ¿cuál sería el cuarto paso? Calcular el anion gap, ¿no? Y calcular el anion gap necesitamos el cloro, y aquí no nos dan el cloro. Entonces, ahí tal vez este paciente tenía una acidosis metabólica con anion gap elevado o con anion gap normal, y el abordaje era diferente. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, la regla de los 5 nos permite seguir una secuencia y poder llegar al diagnóstico. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Esta es una femenina de aproximadamente 18 años de edad con escala de coma de Glasgow de 5 puntos. Y le tomamos una gasometría igual en la sala de emergencias, y este es el valor que nos muestra la gasometría. Entonces nos tomamos igual un minutito para pensar y podamos hacer la interpretación gasométrica, en este caso aplicando la regla de los 5. ¿Ok? Acuérdense siempre, ser ordenados, ir por el primer paso, el segundo paso, el tercero, etcétera, etcétera. En este caso, a ver, esperemos algunas respuestas, analicemos y denos el diagnóstico o el trastorno ácido-base en este paciente. Tiene un pH de 7.53, un CO2 de 17 y un bicarbonato de 14.3. Bien. Aquí un compañero de ustedes, su diagnóstico o el trastorno ácido-base que ha llegado a concluir es una alcalosis metabólica descompensada. Otro dice alcalosis respiratoria no compensada. Alcalosis respiratoria, alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria descompensada. Ok. En este caso, analizaremos paso por paso. Bien, el primer paso que nos vamos a ver es el pH. El pH en este paciente está hacia la derecha, o sea, hacia la alcalemia. Entonces, este paciente tiene alcalemia, ¿no? Entonces, su trastorno fundamental es una alcalemia, ¿de acuerdo? Ahora, veamos cómo está el CO2 y cómo está el bicarbonato. El CO2 está muy, muy hacia abajo y el bicarbonato también. Entonces, ¿cuál será el trastorno primario en este caso? Habíamos dicho el que más se aleja de la normalidad. ¿Y cuál está más alejado de la normalidad? El dióxido de carbono en este caso, ¿no? Está de 45 a 17, casi más de la mitad ha bajado. Entonces, el trastorno primario en este paciente es una alcalosis respiratoria. Y ahora hay que ver si está compensada o no. ¿Cómo era la regla de compensación de la alcalosis respiratoria? ¿Recuerdan? Por cada 10 milímetros de mercurio que baja el dióxido de carbono, el bicarbonato tiene que bajar, ¿en cuánto? En 2 puntos si es agudo
o en 4 a 5 si es crónico. Veamos si cumple la regla. ¿Cuál era el valor promedio del dióxido de carbono? Le pongamos unos 40, el valor promedio. De 40, ¿cuánto ha bajado hasta 17? 30, 20, 17. Ha bajado 23 puntos, ha bajado este dióxido de carbono. Entonces, si ha bajado 23 puntos, ¿cuánto tendría que bajar el bicarbonato? Tendría que bajar 4 puntos si fuera agudo, o máximo 10 puntos si fuera crónico. Y de 24 ha bajado a 14, ha bajado 10 puntos, de 24 a 14. Entonces, sí está cumpliendo la regla en una alcalosis respiratoria compensada crónica. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la regla de compensación, ¿no? Entonces, en este caso, sí se cumple la regla de la compensación. ¿Por qué? Pero en el caso crónico. Entonces, este paciente tiene un cuadro neurológico que le ha producido esta alcalosis respiratoria, pero está logrando ser compensada hasta cierto punto por el bicarbonato. ¿De acuerdo? Ahora, la causa de eso, pues, lo vamos a ir analizando un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Es bien importante que recuerden ustedes que esto no es matemáticas, o sea, no tiene que ser exacto, exacto 100%. Puede haber errores, pero es importante que se aproximen ustedes. Tenemos otro caso clínico. Este es un caso muy interesante. Es una femenina de 34 años, asmática de 5 años, controlada con salbutamol y teofilina. Le hacemos estos gases sanguíneos y ustedes díganme cuál es el diagnóstico ácido base en esta paciente, en este caso clínico. Bien. Piensen un poquito, analicen un poquito este caso clínico. Están yendo bien, todos están, al parecer están siguiendo. Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Acidemia con acidosis respiratoria, exactamente. Yo sé que ya ahora, desde a partir de ahora, probablemente ya no le den tanta bola al pH, pero no se olviden todavía del pH. El pH es muy importante todavía. Siempre denle el crédito al pH. Tiene una acidemia, bien, y una acidosis respiratoria. Casi todos están de acuerdo que es una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono está hacia arriba, ¿no? Entonces, evidentemente, es una acidosis respiratoria. Y lo que tenemos que hacer cuando identificamos el trastorno primario es ver si hay la compensación o no. Entonces, analizaremos esa compensación. ¿Cómo era la regla de la compensación en la acidosis respiratoria? Por cada 10 milímetros de mercurio que se eleva el CO2, ¿cuánto tiene que elevarse el bicarbonato? 1 si fuera agudo o 4 a 5 si fuera crónico. Veamos. De 45, ¿cuánto ha subido el CO2? Ha subido 11 puntos. 11 puntos subió esto. ¿Y cuánto subió el bicarbonato? Pues casi nada. Ha subido de 24, que es un valor promedio, se ha mantenido. Entonces, es una acidosis respiratoria descompensada. ¿Por qué? Porque no está subiendo el bicarbonato como debería, no está logrando compensar, ¿no? Entonces la paciente tiene un problema respiratorio y a su vez ya se está queriendo involucrar un problema metabólico más, está queriendo entrar a los trastornos, ¿no? Entonces esa es la forma en cómo se tiene que hacer la compensación. Otro ejemplo, femenino de 16 años de edad con síndrome bipolar, es una jovencita, le hacen unos gases y esto es lo que tenemos. Así rápidamente ahora, en este caso. pH alcalémico
un CO2 bajo y un bicarbonato ligeramente bajo. Como este se ha modificado más, el trastorno es de una alcalosis respiratoria, ¿no? ¿Cómo era la compensación para la alcalosis respiratoria? Por 10 minutos de mercurio que baje el CO2, este tiene que bajar 1. ¿Cuánto ha bajado? De 35 a 28, más o menos, casi 10 ha bajado. Entonces este debería bajar 1. Pues ha bajado, ¿no? En realidad, unos 2 puntos ha bajado. Entonces esta es una alcalosis respiratoria compensada. ¿Por qué? Porque el bicarbonato está logrando compensar este trastorno que es una alcalosis respiratoria, ¿no? ¿Y cuál es la causa? El síndrome bipolar, un síndrome de ansiedad. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente caso. Es un masculino de 67 años con tabaquismo de 25 años, consumiendo una cajetilla al día. Es un paciente fumador, ¿no? Les había dicho también que otra de las reglas para poder interpretar gasométricamente es ver la clínica del paciente. Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, el paciente tiene un problema respiratorio, ¿no? Entonces, el trastorno ácido base que va a tener el paciente probablemente o tenemos que buscarlo intencionalmente en un problema respiratorio y no metabólico, ¿no? Entonces, es muy importante también la clínica para que vean. Entonces, este caso sí, por favor, realícenlo, vean qué trastorno tiene este paciente. Un fumador de una cajetilla al día, y esta es la gasometría que se les presenta. Acuérdense siempre los 5 pasos, que no se les olvide los 5 pasos. Ver el pH, ver el trastorno primario, ver la compensación, ver el anion gap y finalmente el delta-delta si es que el trastorno lo permite. Si no, no. Si ustedes recuerdan los 5 pasos o las 5 reglas de interpretación gasométrica, no se les va a escapar un diagnóstico. Entonces, veamos aquí qué respuestas hay. Alcalosis respiratoria compensada. Para hablar de alcalosis, el CO2 tendría que estar bajo, ¿no? Entonces ahí no es el trastorno primario. Luego dicen acidosis respiratoria. pH normal, exacto, muy bien, no se olviden del pH normal, una acidosis respiratoria, muy bien, todos estamos coincidiendo que es una acidosis respiratoria, exacto. ¿Por qué? Porque más se aleja. Entonces, bien, el primer paso es un pH normal, ¿no? Es un trastorno primario de una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el CO2 se ha elevado mucho, mucho. ¿Cuánto se ha elevado? De 45 a 55, 65, 75. Se ha elevado 30 puntos, 31 en realidad. Entonces, el bicarbonato, ¿cuánto tendría que elevarse? De 28 a 29, 30, 31, si fuera agudo. O máximo 5, 10, 15, si fuera crónico. ¿Cuánto se ha elevado? De 28, 38, 39, 40, 41, 42, 14 puntos. Entonces, cumple la regla. Está cumpliendo la regla de compensación porque se ha elevado 14 puntos, que está dentro del rango de elevación en un paciente crónico. Y acuérdense, este paciente es un paciente crónico. Entonces, ¿cuál es el pH? Es el pH normal. ¿Cuál es el trastorno primario? Es una acidosis respiratoria. ¿Está compensando? Sí lo está logrando compensar. Y lo está logrando compensar con la regla crónica. Entonces, es una acidosis respiratoria compensada crónica. ¿De acuerdo? Esa es la forma de interpretar. Entonces, muchos de ustedes ya están pudiendo, ya se han familiarizado de cómo interpretar una gasometría. Y esto es práctica. Si ustedes han tomado este curso solo para hoy día, pues olvídense. Esto es práctica. Ahora, cada que vean una gasometría, hagan el ejercicio. Cada que vean una gasometría, hagan el ejercicio. Y es la única forma en que se les va a quedar esto bien grabado. Bien. Veamos unos cuantos casos más. Un masculino de antecedentes con cáncer de fémur derecho por clavo, intramedular, tiene un dolor pleurítico y tiene hipotensión arterial. Entonces, es un paciente con un problema ortopédico
pero su principal problema es un dolor pleurítico y disnea. Y además tiene hipotensión arterial, tiene varias cosas. Y le tomo una gasometría, porque es lo que más rápido tenemos. Entonces, esta es la gasometría. Es el diagnóstico en este paciente. El trastorno ácido base en este paciente. 2 minutitos. No hay respuesta todavía. Analicen un poquito cuál será ¿qué creen que tenga este paciente? Empezamos a responder. pH normal, acidosis metabólica descompensada. Veamos, pH normal, evidentemente. ¿Cuál es el trastorno primario? ¿Cuál es el que más se aleja de la normalidad? El bicarbonato. Entonces, es una acidosis metabólica. ¿Cuál es la regla de compensación para la acidosis metabólica? Aplicar la fórmula, que solamente es sumarle 15 al bicarbonato. 15 más 16, 31. El CO2 en este paciente tendría que ser 32, pero pues no está 32, está 24. Entonces se suma otro trastorno más, que es una alcalosis respiratoria. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico ácido base en este paciente? Es un pH normal, es una acidosis metabólica descompensada más una alcalosis respiratoria. ¿De acuerdo? Ese es el trastorno. Ahora, las causas, pues eso es el siguiente paso. ¿De acuerdo? Tenemos otro caso clínico, un paciente con una fístula gastrointestinal, tiene esta gasometría. Rápidamente ya como para ir acabando, este paciente tiene una alcalemia. En este caso, el bicarbonato está alto y el CO2 está normal. Entonces, este paciente tiene una alcalosis metabólica. Veamos si está cumpliendo la regla de compensación. ¿Cómo era la compensación para la alcalosis metabólica? La misma que la acidosis metabólica, sumarle 15 al bicarbonato. 15 más 38, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 53. El CO2 en este paciente tendría que ser 53. Entonces, pero no está en 53, está en 44. Entonces, es un paciente que tiene una alcalosis metabólica descompensada con alcalosis respiratoria. Tiene dos trastornos también, ¿no? Entonces, este es el diagnóstico en este paciente. ¿De acuerdo? Entonces, como que ya veo, al menos en las respuestas que ponen, como que ya le agarraron un poquito del hilo y pues esa es la clave. Esa es la clave, pero no se queden allí, practiquen, practiquen, practiquen. Esa es la única forma. Este otro caso, por ejemplo, masculino bombero de 27 años, quien ingresa con alteración del estado despierto, con agitación psicomotriz, facies pletórica, rojo cereza. Le hacen una gasometría, el pH está normal, el trastorno es una acidosis metabólica, ¿por qué? Porque el bicarbonato ha bajado hasta 15. Entonces, veamos si está compensando. Es una acidosis metabólica, 15 más 15, 30. No está compensando, porque apenas llega a 25. Entonces, tiene otro trastorno más, una alcalosis respiratoria, ¿no? Dos trastornos en este paciente, un bombero que probablemente tenga, por la clínica, una obstrucción de la vía aérea o síndrome de la vena cava o de aplastamiento, ¿no? Por las fases pletóricas, ojo cereza, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el diagnóstico en este paciente. Así, rápidamente. Tenemos otro, un masculino buzo de una empresa que se llama Pemex, que ha sufrido inmersión y ha empezado a tener dolor pleurítico, disnea y taquipnea, un buceador, ¿no? Que al salir del buceo empezó a tener con dificultad. Le hacemos una gasometría para ver qué está pasando, es alcalémico el paciente, vemos que el bicarbonato no se ha modificado y el CO2 está bajo. Entonces, ¿cuál es el trastorno? Es una alcalosis respiratoria. ¿Cuánto ha bajado? 10. ¿Cuánto ha bajado el bicarbonato? Pues casi no se ha modificado, entonces está compensada. Es una alcalosis respiratoria pura,
probablemente solo sea ansiedad de este paciente, ¿no? Tiene disnea y taquipnea, pero habría que ver en este caso cómo está su oxigenación y hay que completar, pues obviamente, ¿no? Y tenemos otro caso clínico, el caso clínico 15. Es una femenina de 64 años con antecedentes personales patológicos de diabetes mellitus tipo 2. Está tratada con hipoglicemiantes orales, refiere a ayuno prolongado por náuseas y vómitos. Es una paciente diabética con ayuno prolongado y llega a la sala de emergencias. De entrada le hacen una gasometría y este es el valor. El pH, pues parece normal. Eso no indica que el paciente está normal. El dióxido de carbono está bajo, pero el que más se ha bajado es el bicarbonato. Si tenemos un bicarbonato bien bajo, es una acidosis metabólica. Le hacemos la regla de compensación. 15 más 15, 30. Esto tendría que estar 30, pero está en 25. Entonces tiene una acidosis metabólica descompensada con alcalosis respiratoria, ¿no? Y así rápidamente estamos llegando solamente hasta el tercer paso. ¿Por qué? Porque nos falta aquí datos, ¿no? Nos falta el cloro, por ejemplo, nos falta para calcular el anion gap y hacer más completo el análisis del trastorno ácido-base. Pero lo que quería recapitular en esta primera parte es que no se olviden de la regla de los 5 pasos para poder interpretar un trastorno ácido-base. Y si ustedes toman en su mente esos 5 pasos, pues se les va a hacer más fácil llegar a una interpretación ácido-base. ¿De acuerdo? Hay algunas preguntitas que las está anotando nuestros ayudantes para resolverlas al final. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ya habíamos visto el día de ayer, hemos visto un poquito con más ejemplos, con más detalle, y hemos podido entrar en materia el día de ayer. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos el diagnóstico? ¿No? Hemos hecho el diagnóstico de uno de los trastornos primarios. ¿Cuáles eran? Acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Qué hacemos cuando ya hemos hecho el diagnóstico? El siguiente paso para poder llegar al diagnóstico completo y la causa de este problema es analizar el trastorno que tiene el paciente. Y entonces, ayer habíamos visto qué hacemos con los pacientes que tienen acidosis metabólica. Y entonces habíamos visto un algoritmo de cómo se aborda a estos pacientes. Y entonces recordarán ustedes que en la acidosis metabólica el paso fundamental era el anion gap. Para diferenciar si ese paciente tiene acidosis metabólica con anion gap alto o con anion gap normal. Y de acuerdo a lo que tenga, tenemos que analizar al paciente. Eso lo hemos visto ayer. No vamos a entrar otra vez en ese detalle. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el otro grupo de pacientes? Los pacientes que tienen alcalosis metabólica. Es otro trastorno que habíamos visto que lo podemos hacer el diagnóstico con la regla de los 5. ¿Qué hacemos con este grupo de pacientes que tienen alcalosis metabólica? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Alcalosis metabólica. Entonces, al igual que la acidosis metabólica, tenemos que aplicar un algoritmo que el algoritmo nos permite seguir una secuencia de pasos para poder llegar a la causa, al motivo de por qué tiene alcalosis metabólica el paciente. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Empezando con el diagnóstico primario. Con eso empieza, ¿no? Hacemos el diagnóstico primario de alcalosis metabólica. ¿Cómo se hace el diagnóstico de alcalosis metabólica? Con el bicarbonato alto. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? El siguiente paso es la compensación. Después de ver la compensación, aquí, al igual que en la acidosis metabólica, nos vamos a tener que tomar ayuda de otros elementos químicos de laboratorio. Y en este caso, al igual que en la acidosis metabólica, nos sirve también los electrolitos urinarios. Sí o sí son fundamentales los electrolitos urinarios. Después de ver la compensación, en la alcalosis metabólica, lo que tenemos que hacer es ver cómo está el cloro urinario. El cloro urinario.
Porque, bueno, voy a hacer una explicación rápida. Esto es teórico, pero bueno. Cuando hay un trastorno de alcalosis metabólica, el principal elemento alterado es el bicarbonato. Y hay otro elemento que se relaciona mucho con el bicarbonato, que es el cloro. Entonces, por eso es importante evaluar el cloro urinario, porque el bicarbonato urinario es más difícil de determinar. No lo hacen todos los laboratorios, pero sí el cloro urinario sí se puede hacer más fácil, se puede pedir, ¿no? Entonces, por eso se pide cloro urinario. Una vez que hemos pedido cloro urinario, tenemos dos pasos. Que el cloro urinario esté alto, que sea alto, más alto de lo normal, o que sea un cloro normal o negativo, ¿de acuerdo? Dos caminos tenemos ahí. Si tenemos un cloro alto, ¿cuánto es un cloro alto? Más de 40 milimoles litro en la orina. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es ver cómo se encuentra el potasio urinario también, ¿de acuerdo? Porque este es el primer paso, y el siguiente paso es ver cómo está el potasio urinario. Si tenemos un cloro alto y un potasio urinario bajito, la causa de esta alcalosis metabólica en este paciente es el abuso de laxantes. Y si tenemos un cloro alto y un potasio urinario alto, tenemos que pensar en estos síndromes que ahorita los vamos a hablar. Síndrome de Gitelman, síndrome de Bartter o hiperaldosteronismo. Aquí ya se complica un poquito, pero esta es la forma correcta de llegar al final de todo. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si tenemos un cloro urinario bajito o normal, que sería menos de 25 milimoles litro? Entonces, en ese caso, lo que está pasando con este paciente es que en realidad esta alcalosis metabólica es por pérdidas gastrointestinales, principalmente vómitos o alguna fístula, etcétera, etcétera, pero es gastrointestinal. Entonces, al igual que el abordaje de la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica necesariamente necesita de otros elementos como son urinarios, electrolitos urinarios, como el cloro, por ejemplo, y el potasio urinario, para poder llegar a la causa o al motivo de este trastorno, que es la alcalosis metabólica. Es en ese sentido que vamos a tener dos caminos cuando tenemos un paciente con alta, sea cloro sensible, pues así se llama cuando es normal o bajito, o sea cloro resistente, que tenga un cloro en la orina alto. Y dependiendo de esto, se hace el abordaje. ¿De acuerdo? Vamos a desglosar un poquito esto para poder entender un poquito más, con más detalle todo lo que estamos hablando. Yo sé que probablemente esto ya está llegando a ser un poquito complejo, porque no estamos acostumbrados muchas veces a utilizar electrolitos urinarios, pero esta es la forma en cómo se tiene que hacer. No existe otra forma de poder llegar al fondo de todo. ¿De acuerdo? Bien, veamos por pasos. Entonces, el primer paso, la compensación. Y aquí vamos a recapitular un poquito cómo es la compensación en la alcalosis metabólica, ¿no? Tenemos una gasometría, vemos qué trastorno tiene este paciente. El trastorno es una elevación del bicarbonato con ligera elevación del CO2. Entonces, el diagnóstico o el trastorno primario en este paciente es una alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el primer paso de abordar la alcalosis metabólica? Ver la compensación. Y en este caso, aplicando la regla de compensación, podemos ver que si utilizamos esta fórmula, que es solamente el bicarbonato más 15, y reemplazamos los valores, por ejemplo, ¿cuánto de bicarbonato tiene este paciente? 30.8. Le sumamos 15, tiene 45.8. Entonces, este valor debería estar acá. Y si se fijan, es casi similar. ¿Cuánto teníamos un error? ¿Cuánto podíamos equivocarnos? Más menos 2. Entonces, está dentro del error. Entonces, está compensado este trastorno. Es una alcalosis metabólica
compensada, ¿no? ¿Por qué? Porque cumple la regla de compensación, ¿de acuerdo? Entonces, el algoritmo del abordaje de los pacientes con alcalosis metabólica era ver primero la compensación. Entonces, sí está logrando compensar esta situación, ¿de acuerdo? Luego, el siguiente paso era ver o utilizar elementos químicos urinarios, y uno de ellos era el cloro urinario. Eso es lo que hay que ver. Entonces, dos caminos teníamos ahí: que el cloro esté normal o bajo, o que el cloro urinario esté alto. Empezaremos con el primero, que es el cloro urinario bajito o normal. A esta situación se llama, paciente con alcalosis metabólica, cloro sensible, ¿de acuerdo? En aquí solamente, cuando hay un cloro bajito o normal, el paciente está perdiendo el bicarbonato, está perdiendo volumen gastrointestinal, está vomitando, ¿no? Entonces, estos pacientes son cloro sensibles, se llaman, o cloro respondedores. O sea, ¿qué quiere decir cloro respondedores? Que van a responder muy bien a que tú le pases solución fisiológica o cloruro de potasio. Le pasas volumen y estos pacientes mejoran. Mejoran rápidamente. ¿Por qué? Porque el problema no es renal, el problema es gastrointestinal en este paciente. Entonces, te va a soportar líquidos. Entonces, pero es muy importante que sepas qué es lo que está pasando, ¿no? En este trastorno de una alcalosis metabólica que sea cloro sensible, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la causa principal? El volumen por un trastorno gastrointestinal, náuseas, vómitos, o a veces cirugías. Hay pacientes que tienen fístulas, que pierden mucho volumen por el tracto gastrointestinal, etcétera, etcétera. Estos pacientes hacen alcalosis metabólica. Entonces, ahí hay que ver si el problema es gastrointestinal o no es gastrointestinal. Si es gastrointestinal, pues este paciente le pasas volumen, repones el volumen que está perdiendo y va a mejorar este paciente, ¿no? Ahora nos vamos a la otra parte del algoritmo, que es si el cloro urinario es alto, ¿no? A estos pacientes que tienen alcalosis metabólica y les tomas cloro urinario y tiene el cloro urinario alto, dos caminos se subdivide esto, ¿no? Ver cómo está el potasio urinario. Si el potasio urinario está bajito, este paciente es un abusador de laxantes. Utiliza lactulosa, utiliza vaselina muy constantemente, utiliza muchos laxantes. ¿De acuerdo? Pero si este paciente tiene un cloro alto urinario y un potasio alto, aquí solamente tienes dos opciones dependiendo de cómo se va a encontrar su presión arterial. Si su presión arterial es normal, entonces lo que tienes que pensar es en estos dos síndromes que son bien raros, pero que pueden estar presentes: el síndrome de Gitelman y el síndrome de Bartter, que generalmente se acompañan de hipocalciuria e hipercalciuria. Y si el paciente tiene alcalosis metabólica con una presión alta, lo que tienes que pensar es en hiperaldosteronismo e hipocalemia. Entonces, esos son el fondo de todo. De llegar al fondo de esto, si tú llegas al fondo de este diagnóstico en el caso de una alcalosis metabólica, pues la verdad tendrás los respetos de todos porque has llegado al diagnóstico correcto, ¿de acuerdo? Es bien difícil llegar al diagnóstico correcto, pero con esta regla se puede llegar. Afortunadamente, la alcalosis metabólica no es tan frecuente. Lo digo afortunadamente porque pues, llega a ser un poquito complejo llegar a este diagnóstico. ¿Cuál de los trastornos primarios es el más frecuente? La acidosis metabólica, ¿no? Ese es el más frecuente. Entonces, es importante que recordemos esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de abordar la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. Trastornos que son netamente metabólicos. Cuando hablamos de trastornos que son netamente metabólicos, nos referimos a trastornos que están relacionados con el bicarbonato.
Para poder llegar al fondo de la causa, de los diagnósticos de esto, generalmente lo que hacemos es utilizar electrolitos urinarios, porque si no, no podríamos calcular todo lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en la acidosis metabólica eran importantes los electrolitos urinarios para calcular el gas urinario y de esa forma llegar al fondo del diagnóstico. Y en el caso de la alcalosis metabólica, era importante el cloro urinario, ¿no? Entonces, ya si ustedes recuerdan esos algoritmos, también van a llegar al fondo del problema de por qué el paciente tiene ese trastorno. ¿De acuerdo? Bien, vamos a entrar ahora a estos dos últimos trastornos, el abordaje de estos dos últimos trastornos que son respiratorios, ¿no? La acidosis respiratoria por un lado y la alcalosis respiratoria por el otro. Esto va a estar relacionado, cuando hablamos de estos trastornos respiratorios, estamos relacionando alteraciones en el dióxido de carbono. Acuérdense siempre, ¿no? Pues van de la mano, es como un equilibrio que siempre está. Si hay algo metabólico, hay algo respiratorio. Entonces vamos a hablar de lo respiratorio ahora. Y vemos el primer trastorno que vamos a analizar, la acidosis respiratoria. Para poder analizar la acidosis respiratoria, al igual que los otros trastornos, tenemos que recordar un algoritmo. Igual, ¿cómo se aborda la acidosis respiratoria? Con un algoritmo. Sin embargo, este algoritmo es un poquito más simple y es un poquito más fácil de entender. ¿De acuerdo? Cuando hacemos el diagnóstico del trastorno primario de una acidosis respiratoria, ¿cuál es el siguiente paso? Ver la compensación, siempre. Una vez que vemos la compensación, en este caso, lo que vamos a hacer es evaluar una situación o una variable que se llama gradiente alveolo arterial. Ahorita vamos a entrar en detalle en esto. Esto sí es sumamente importante que lo sepan, porque ahí van a tener dos caminos. Podemos tener un gradiente normal o bajito o un gradiente alto, ¿no? Un gradiente alveolo arterial alto. Entonces ahí tenemos dos opciones, normal o alto. ¿Y cuáles son las causas? Hipoventilación sin enfermedad e hipoventilación con enfermedad pulmonar. Para que puedan entender esto un poquito, tenemos que desglosar esta parte. La parte del gradiente es la que me interesa que sepan. Ahorita vamos a ver primero, vamos a entrar en detalles. Tenemos entonces un paciente con acidosis respiratoria. Cuando hacemos el diagnóstico primario de acidosis respiratoria, lo que tenemos que ver es cómo está la compensación, ¿no? ¿Cómo se hace la compensación? Por ejemplo, tenemos esta gasometría. Es un ejemplo, nada más. Tenemos esta gasometría con estos valores. Y ustedes, cuando hacen la interpretación gasométrica utilizando la regla de los 5, ya tienen el diagnóstico con estos valores, ¿no? Seguro ya lo tienen en mente. ¿Qué tiene este paciente? Tiene un CO2 alto y tiene un bicarbonato ligeramente alto. Entonces, veamos si está logrando compensar o no. ¿Cuál es el trastorno primario? Acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el CO2 está alto. Si utilizamos la regla de la compensación, que es esto, por cada 10 milímetros de CO2 que se eleva, el bicarbonato se eleva 1 en agudos y por cada 10 milímetros de mercurio del CO2 que se eleva, el bicarbonato se eleva en 4 a 5 en crónicos. Esa es la regla. En este caso, ¿cuánto se ha elevado el CO2 de este paciente? De 45 a 76, 45, 55, 65, 75, 76. Se ha elevado 31 puntos este CO2. Entonces, si se ha elevado 31 puntos, esto tendría que elevarse máximo 3 si fuera agudo, o máximo 15 puntos si fuera crónico. ¿Cuánto se ha elevado? De 24 a 34, 35, 36, 13 puntos se ha elevado.
O sea, está dentro de la regla para pacientes crónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha elevado 13 puntos. Este se ha elevado 31, 13. Entonces cumple la regla. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Ya con la regla de compensación, es una acidosis respiratoria compensada crónica, este paciente, ¿no? Hasta ahí creo que no tenemos problemas. Hasta ahí creo que utilizamos la regla de los 5, aplicamos la regla de los 5, aplicamos la regla de compensación y podemos llegar al diagnóstico de compensación. ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que no hay problema. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente función o la siguiente tarea que tenemos que hacer? Es calcular el gradiente alveolo arterial o alveolo capilar también se llama. Entonces, aquí nos vamos a tomar un descanso de 5 minutos para que puedan analizar un poquito, porque pues si voy corrido, la idea es tampoco confundirlos, sino que esta parte sí es muy importante. Entonces, nos vamos a tomar 5 minutitos de descanso. Si surgen algunas preguntas ahí, anótenlas por favor para pues, responderlas al final. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un trastorno respiratorio, ya sea acidosis o alcalosis respiratoria, lo que tenemos que ver si el problema es netamente respiratorio o es una confusión. Porque puede haber un trastorno, a pesar de que sea respiratorio, de que no sea del propio pulmón, puede ser extrapulmonar. Entonces, para ver esa respuesta, es que se hace el cálculo del gradiente alveolo arterial. ¿Y qué es el gradiente alveolo arterial? Pues es más que nada cómo está funcionando la unidad funcional pulmonar. Estoy entrando un poquito a fisiología y recordando un poquito fisiopatología. ¿Cuál es la unidad funcional pulmonar? ¿Cuál es la unidad realmente que hace funcionar el aparato respiratorio? Es esta unidad, la basera alveolo capilar. Si esta basera o esta membrana o esta unidad está alterada, no se va a producir el intercambio gaseoso, no se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, ¿verdad? Eso ustedes recordarán por fisiología. Entonces, si esta unidad funcional está alterada por cualquier causa, puede ser por sangre en una contusión pulmonar, puede ser por lleno de pus en una neumonía, lleno de líquido ahora en el COVID, por ejemplo, puede ser por cualquier situación, entonces no se va a producir el intercambio normal y entonces se ve alterado el gradiente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el gradiente? Nada más es ver cómo está funcionando esta unidad de intercambio gaseoso. Esta membrana alveolo capilar, ¿se puede ver cómo está funcionando? Sí. ¿Cómo se puede ver si está funcionando o cómo está funcionando adecuadamente? Con el gradiente alveolo capilar. Es la única forma de poder nosotros analizar cómo está funcionando esta unidad. Entonces, si esta unidad está fallando, pues entonces el problema es pulmonar. Pero si esta unidad está funcionando bien, pero a pesar de eso el paciente tiene acidosis respiratoria, entonces el problema no es el pulmón, el problema es otra cosa, ¿no? Entonces, para eso es importante el cálculo o saber el gradiente alveolo arterial o alveolo capilar. Si ustedes me han entendido esta parte, ya están hechos, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, es importante saber cómo se puede calcular el gradiente alveolo capilar. El gradiente alveolo capilar no es más que un cálculo
de cómo está funcionando esto. ¿Cuánto es el valor normal de este gradiente? 10 a 20 milímetros de mercurio. En una persona joven, sin problemas pulmonares, el gradiente tiene que ser 10 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir 10 milímetros? Es la basera que hay, no más de 10 milímetros de basera que tiene que haber una persona joven. No puede ser más de 10. Le podemos dar el límite de 20 cuando la persona es vieja, cuando la persona es anciana. ¿Por qué? Porque esto se vuelve pues, fibroso, con el tiempo se vuelve ya no tan lábil, se vuelve más difícil. Entonces, 10 a 20 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Ese es el valor promedio del gradiente alveolo capilar. Si nosotros calculamos y encontramos en este paciente un gradiente de 50, por ejemplo, o de 80, ¿qué quiere decir? Que esta membrana está ocupada por muchas cosas. Entonces probablemente tenga pus, sangre, tenga tejido, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay mucha basera, ¿no? Y si encontramos 10 o menos, digamos tal vez 5, quiere decir que tiene una basera casi nada, no le está interrumpiendo. Entonces está funcionando muy bien. Esa es la forma en cómo nosotros analizamos los valores del gradiente alveolo capilar, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se calcula el gradiente alveolo capilar? Se utiliza una fórmula también. ¿Cuál es la fórmula del gradiente alveolo capilar? No es más que restar o diferenciar dos valores. Uno que se llama la presión alveolar de oxígeno menos la presión parcial de oxígeno. ¿Esto de dónde lo sacamos? Ustedes recordarán, de la gasometría. Esto nos va a dar la gasometría. Y esto, la presión alveolar, es la presión que hay en el alveolo. ¿Y esto de dónde sale? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto sale de un cálculo y esto sale de la gasometría. La diferencia de los dos nos da el gradiente alveolo arterial. ¿De acuerdo? Entremos en materia entonces. El gradiente alveolo capilar, lo primero que tenemos que hacer es ver o calcular la presión alveolar de oxígeno, ¿no? ¿Y cómo se calcula la presión alveolar de oxígeno? Sumando algunas variables. ¿Qué variables hay que sumar? Las que les voy a mostrar a continuación. ¿Cuál es la primera variable que hay que saber o hay que conocer? Es la concentración de oxígeno. Y la concentración de oxígeno, ¿cómo lo vamos a denominar? Fracción inspiratoria de oxígeno. FiO2 lo vamos a denominar la concentración de oxígeno. ¿De acuerdo? Y la concentración de oxígeno puede variar en diferentes partes. Del mismo mundo puede variar en diferentes partes del hospital, ¿no? ¿De dónde viene la concentración de oxígeno? De la concentración del aire. La concentración del aire es uniforme a nivel del Everest, este es el monte Everest, y a nivel del mar. La concentración del aire es lo mismo. ¿Y la composición del aire? ¿De qué está compuesto el aire? El aire está compuesto de nitrógeno en un 78.3%. La mayor parte que hay en el aire pues, es nitrógeno. Tenemos oxígeno en un 20.99%. Tenemos argón, por ejemplo, 0.94%. Dióxido de carbono, miren la cantidad de porcentajes, 0.03%. Y otros, 0.01%, como el neón, criptón, xenón, etcétera, otros gases que son muy pequeñitos que casi no se los cuenta. Entonces, ¿cuál es la principal concentración o cuál gas es el principal elemento que hay? El aire ambiente, el nitrógeno, un 78%. Luego el oxígeno, un 21%. Entonces, la concentración de oxígeno en el monte Everest es del 21%.
Y la concentración de oxígeno a nivel del mar en la playa es del 21%. O sea, la misma concentración vamos a encontrar en la altura y la misma concentración vamos a encontrar en cualquier nivel del planeta. Esto no varía la concentración. Entonces es una mentira que les digan que en la altura, por ejemplo, hay menos oxígeno. Eso es mentira. Es la misma cantidad de oxígeno que existe, ¿no? Entonces esa es la concentración de oxígeno y ese es el FiO2. Entonces, ¿cuánto es el FiO2 a medio ambiente? 21%, ¿no? 21%. ¿De dónde viene eso? De estudios que ya se han hecho en todo el mundo. 21% es el FiO2 en el aire ambiente, en cualquier parte del mundo. ¿De acuerdo? Ese es el primer requisito que no se olviden, recuerden siempre esta situación. ¿Qué otro elemento necesitamos para calcular esa presión alveolar? Necesitamos saber la presión barométrica o la presión atmosférica también se llama, ¿no? Esta sí varía, esta sí es la que varía, ¿de acuerdo? ¿Qué es la presión barométrica? Es la presión que ejerce la atmósfera hacia abajo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una presión de la atmósfera que llega aquí al Everest, la presión va a ser menor. ¿Por qué? Porque está chocando ya con el Everest. A diferencia de nivel del mar, por ejemplo, donde la presión va a caer más, entonces la presión es mayor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Con la concentración, que la presión atmosférica sí varía. No es lo mismo en La Paz que en Santa Cruz, la presión atmosférica o la presión barométrica. ¿Dónde va a ser mayor? La presión barométrica a nivel del mar o en los llanos va a ser mayor. ¿Cuánto se dice que es la presión barométrica a nivel del mar? 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión barométrica a nivel de los llanos. ¿Y cuánto es la presión barométrica en la altura? Por ejemplo, a nivel de Cochabamba, bueno, esto a nivel de La Paz, por ejemplo. No, perdón, a nivel del Everest es de 250 milímetros de mercurio. En Cochabamba aproximadamente estamos a una presión barométrica de 500 y algo, 580, si no me equivoco, algo por ahí está la presión barométrica, ¿no? Entonces, eso es lo que varía. La concentración de oxígeno sigue siendo la misma. Lo que varía es la presión barométrica, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a depender a qué altura nos encontremos. No es la misma la presión barométrica o atmosférica en La Paz que en Cochabamba, ¿de acuerdo? Otra variable que también es importante que la consideremos y que tengamos en mente para poder calcular la presión alveolar de oxígeno es la presión de vapor de agua o la presión de evaporación. Ustedes recordarán que el pulmón tiene que estar bien hidratado, siempre tiene que estar con buen nivel de hidratación, porque si no, pues no cumpliría su función, que es la de calentar el oxígeno, humedecer el oxígeno. Entonces, ¿cómo se va a humedecer todo esto? Con una evaporación, que normalmente se está formando todo el día, una evaporación. Y esta evaporación va a generar una presión de vapor de agua, se llama presión de vapor de agua. Y esta presión de vapor de agua es constante, no varía. Si tenemos una temperatura de 37 grados en un paciente sin fiebre, ¿no? Esta presión va a ser 47 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Eso no varía. Entonces es una presión que se ejerce que en vez de ayudar a que entre el aire, lo que está haciendo es dificultar a que entre el aire en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque está humedeciendo pues todo ese aire que está entrando, ¿de acuerdo? Con esos tres valores principales en mente, nosotros ya podemos calcular lo que les había dicho, que es cuánto es la presión a nivel alveolar, a nivel de un alveolo, que se llama presión alveolar. ¿Cuánto es la presión alveolar? Eso es lo que, conociendo esos valores que hemos hablado de la concentración de oxígeno, la presión barométrica y la presión de vapor de agua, nosotros ya podemos calcular la presión alveolar de oxígeno, ¿no? Y entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular esto, ¿no?
Entonces, como la fórmula, la alveolar es igual a la presión barométrica menos la presión de vapor de agua, todo esto multiplicado por el FiO2 menos la presión parcial de dióxido de carbono entre 0.08. De memoria se la pueden aprender esta fórmula. Si se la pueden, está bien. Si no, tenganla anotada, etcétera, etcétera. Lo que me interesa de estas fórmulas que les estoy dando y de los que les estoy hablando es que entiendan de dónde viene y para qué sirve, porque si no, no tendría sentido. Sería hacer operaciones matemáticas, nada más. Lo que sí es importante es saber de dónde viene, para qué se utiliza y cómo se utiliza, ¿no? Entonces, esta es la fórmula presión alveolar, esta es la fórmula de la presión alveolar. Entonces, vamos a ver, como siempre, pues todo entra con ejemplos, mejor. Vamos a ver cómo se utiliza esto, ¿no? ¿Cuál es el valor normal de la presión alveolar? Generalmente se dice que es 75 a 100 milímetros de mercurio. Bien, hasta aquí me siguieron, espero que me hayan seguido, porque vamos a ver ejemplos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una gasometría, es una gasometría de cualquier paciente, donde aquí nos interesa ver, vamos a empezar a aplicar la fórmula que habíamos dicho, que era esta es la fórmula de la presión alveolar. Y vamos a ir reemplazando valores, ¿de acuerdo? Ahí tenemos los valores de la gasometría, ahí está el pH, tiene un PO2 de 40, CO2 de 47, un PO2 de 80, ¿bien? Aquí no nos interesa mucho el bicarbonato ahorita porque no estamos viendo la parte metabólica, lo que estamos viendo es la parte respiratoria de esto, ¿no? Entonces vamos a ir reemplazando un poquito los valores. Supongamos que este paciente está a nivel del mar, ¿de acuerdo? Entonces, como está a nivel del mar, la presión barométrica en este paciente va a ser 760 milímetros de mercurio. Ya habíamos dicho, a nivel del mar. La presión de vapor de agua, esta no se modifica, esta va a ser sí o sí 47. Entonces le ponemos 47, que ese es el valor estándar. El FiO2, esta puede variar, habíamos dicho, ¿no? Este puede variar solo en caso de que le estemos aportando más oxígeno de lo que está respirando. Pero en este caso, por ejemplo, el paciente, supongamos que está respirando en el aire ambiente, a la concentración del aire ambiente. ¿Y cuánto era la concentración de oxígeno al aire ambiente? Era 21%. Entonces, por eso multiplicamos por, como no podemos poner porcentaje, por eso ponemos 0.21. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde sale esta presión parcial de dióxido de carbono? De la gasometría, de acá, 47.4. Y este es un valor que se ha estandarizado también, que nos permite dividir este valor entre 0.8. Y listo. Y ya tenemos los valores para poder calcular la presión alveolar de oxígeno en este paciente. ¿De acuerdo? Reemplazamos valores, 760 menos 47, 713 por 0.21 menos la menos 59.25, que es el resultado de esta operación, 59.25. ¿Cuál es el valor de la presión alveolar en este paciente? 90.48. Esa es la forma en cómo hemos calculado la presión alveolar en este paciente. ¿De acuerdo? Si hay dudas, acuérdense para el final. Vamos a responderlas con gusto. Otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, otra gasometría. Aquí están los valores, CO2 de 67, un PO2 de 39. Este es un paciente con una insuficiencia respiratoria, pues, seguro, ¿no? Vamos a utilizar la misma fórmula para poder calcular la presión alveolar, ¿de acuerdo? Utilizamos la misma fórmula, sabemos qué significa todos estos, la presión barométrica menos la presión de vapor de agua,
el FiO2, la presión parcial de dióxido de carbono y la constante. Supongamos que este paciente está en Cochabamba y no está a nivel del mar. A nivel de Cochabamba, como les había dicho, más o menos es 764 de presión barométrica. No está a nivel del mar. Supongamos que está a nivel de Cochabamba. La presión de vapor de agua no va a variar, 47. El FiO2 o la concentración está al aire ambiente. Supongamos que está sin aporte de oxígeno, 21 por 0.21. ¿Y de dónde sale esto? De la gasometría, 67. Entonces vamos reemplazando los valores. 564 menos 47, 517 por 0.21 menos la operación o el resultado de esto. ¿Y cuánto nos salió la presión alveolar en este paciente? 24.82 milímetros de mercurio. Entonces, si se fijan, ¿qué necesitamos para calcular el gradiente? Inicialmente necesitamos calcular la presión alveolar. ¿Y de dónde viene la presión alveolar? De todos estos valores. ¿Y de dónde vienen todos estos valores? ¿O de dónde, o cómo se interpreta, o cómo se analiza todo esto? Pues ya lo hemos explicado. Bien, pero no nos importa mucho la presión alveolar, ¿no? Lo que nos importa es cómo está esta barrera, este gradiente, esta membrana. Y para eso tenemos que calcular el gradiente alveolo arterial, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se calculaba? La fórmula para utilizar el gradiente alveolo capilar era restar nada más que la presión alveolar de oxígeno menos la presión parcial de oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto era el valor normal que habíamos dicho? 10 a 20 milímetros de mercurio. Bien, entonces iremos a esos pasos. Ya cuando tenemos al paciente y lo que estamos haciendo es ver cómo está su gradiente alveolo capilar, antes de calcular el gradiente, lo primero que tenemos que hacer es calcular la presión alveolar de oxígeno. ¿Y cómo se calcula la presión alveolar de oxígeno? Con esta fórmula reemplazamos valores y tenemos el resultado. ¿De acuerdo? El siguiente paso es calcular el gradiente, propiamente dicho, el gradiente alveolo capilar. ¿Y cómo se calculaba? Solamente restando la presión alveolar, o sea, este valor, menos la presión parcial de oxígeno que está acá. En este caso, ¿cuánto era el valor? 90.48 menos el valor de la gasometría, 80.3. ¿Y cuánto es el gradiente en este paciente? 10 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Si este paciente hubiera tenido una acidosis respiratoria, ahorita no, bueno, este era un ejemplo nomás. Si este paciente hubiera tenido una acidosis respiratoria, diríamos que su problema no es pulmonar. El gradiente está funcionando bien. O sea, el problema no es pulmonar y hay que buscarle otra causa. ¿De acuerdo? Para eso sirve el gradiente. Bien, una vez que ya sabemos calcular el gradiente alveolo capilar, ¿para qué nos sirve saber esto? Para continuar con el algoritmo de la acidosis respiratoria. Entonces, ¿cómo era el algoritmo de la acidosis respiratoria? Que podamos tener un paciente con un gradiente menos de 10 o menos de 20 en ancianos, y si tiene un gradiente normal o bajito, ¿cuál es la posibilidad en este paciente? Que tiene hipoventilación sin enfermedad pulmonar intrínseca. O sea, su gradiente está bien, su pulmón está bien de este paciente. Entonces el problema no es pulmonar en este paciente y el problema generalmente puede ser del sistema nervioso central. ¿Y qué posibilidades podemos tener cuando tenemos esta situación? Que el paciente tenga una acidosis respiratoria, evidentemente, puede ser agudo y que tenga un gradiente normal.
¿En qué casos se da esta situación? Una acidosis respiratoria que sea aguda y con una gradiente normal, o sea, sus pulmones sanos. Que el paciente tenga una depresión del sistema nervioso central, por ejemplo, en una encefalitis, en un trauma, o que esté utilizando drogas, por ejemplo, narcóticos, barbitúricos o benzodiazepinas, ¿no? Entonces el problema, si bien es respiratorio, si bien es agudo, es un gradiente alveolo normal y entonces tenemos que pensar en estas posibilidades y enfocarnos más al sistema nervioso central, ¿no? Y a no estar tanto con el problema respiratorio. Para eso sirven esos algoritmos. ¿Qué pasa en la otra situación? Que tenemos un paciente con acidosis respiratoria y que tenga un gradiente normal, pero que sea crónico, por la regla de compensación crónica. En esa situación, pues pensamos en otras posibilidades diagnósticas, pero también del sistema nervioso central, como la enfermedad neuromuscular, por ejemplo, miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica, síndrome de Guillain-Barré, distrofia. Pensamos en esas otras situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, analizar un trastorno respiratorio no había sido tan difícil, pero sí tiene una clave que es ver el gradiente alveolo capilar. ¿Cómo se calcula el gradiente alveolo capilar? Hay que calcular primeramente la presión alveolar. ¿Y cómo se calcula la presión alveolar? Pues ya la hemos explicado. Para ver cómo está el gradiente y encasillar a nuestro paciente en una de estas situaciones y la causa de por qué el paciente tiene este trastorno respiratorio. Podemos ir al final del algoritmo en una acidosis respiratoria. ¿Y cuál es lo final? El paciente tenga una acidosis respiratoria, le hacemos el cálculo del gradiente y evidentemente el gradiente está muy elevado, 40, 50, 60, 70, etcétera, etcétera. Entonces, este paciente, si encontramos esta situación, el paciente lo que tiene es una hipoventilación con enfermedad pulmonar intrínseca. O sea, el gradiente está alterado. Y cuando el gradiente está alterado, ¿qué es lo que nos significa? Que hay patología pulmonar, ¿no? Hay una patología pulmonar y el problema es netamente respiratorio. ¿Qué situaciones podemos tener en este contexto? Un paciente con acidosis respiratoria que sea agudo y que tenga un gradiente alveolo capilar elevado. ¿En qué situaciones podemos tener esto? Un paciente que tenga obstrucción de la vía aérea, un tumor, un absceso, algo que esté obstruyendo la vía aérea, relacionado a algo agudo, que puede ser una crisis asmática o una neumonía aguda, ¿no? Entonces, cualquiera de estas situaciones nos hace pensar que el paciente, cuando hacemos el diagnóstico ácido-base, que es una acidosis respiratoria. ¿Y qué situaciones podemos encontrar cuando tenemos un paciente que tenga una acidosis respiratoria crónica en el contexto de las compensaciones, pero que el gradiente alveolo capilar esté elevado? ¿En qué situaciones nada más vamos a encontrar esta situación? En el EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Paciente fumador, paciente que tenga enfisema, bronquitis crónica, etcétera, etcétera. Solamente en este caso podemos encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes han podido ya ir analizando la situación, se han ido dando cuenta que la interpretación gasométrica solamente es el primer paso de poder llegar al trastorno primario y las compensaciones, etcétera, etcétera. El siguiente paso es ver cómo abordar ese trastorno primario. Ya habíamos visto los 3 primeros pasos y finalmente nos queda el último trastorno respiratorio, que es una alcalosis respiratoria, para ver cómo abordamos a un paciente que hayamos hecho el diagnóstico gasométrico, ¿no? De una alcalosis respiratoria. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Finalmente, y pues al último ya vamos a ver algunos casos clínicos, y ya con eso estaríamos acabando
el curso. ¿De acuerdo? Bien, entonces, al igual que los otros trastornos, la alcalosis respiratoria también va a tener un algoritmo que lo vamos a desglosar, lo vamos a ver, que en realidad es similar al de la acidosis respiratoria. Es muy, muy similar. Lo primero que hacemos es ver la compensación. Tenemos que saber cuánto es el gradiente en este paciente y tenemos dos caminos nada más. Que tenga un gradiente bajo o normal o que tenga un gradiente alto o elevado. Si tenemos un gradiente bajo o normal, ¿cuál va a ser la situación o cuál es la diferencia con una acidosis respiratoria? Que en este paciente el problema es la hiperventilación. En el otro caso era hipoventilación, en este caso es hiperventilación. Esa es la diferencia, nada más. En la acidosis respiratoria, hipoventilación es que el paciente se olvida respirar, ¿no? Respira muy superficialmente, muy lentamente. Esa es la forma de una acidosis respiratoria. ¿Y cómo es una alcalosis respiratoria? Es una hiperventilación. Es cuando el paciente respira muy rápidamente, muy profundamente, etcétera, etcétera, en otro contexto. Entonces, igual, el problema puede ser respiratorio y lo que hay que ver es si el problema es netamente pulmonar o es extrapulmonar. Y entonces, eso es lo que se hace, o esa es la forma en cómo se aborda en la alcalosis respiratoria. Entonces, tenemos la compensación. Y pues la compensación es la regla de la compensación de la regla de los 5. Nada más. Si ustedes llegan con un paciente que tenga una gasometría de estas características, por ejemplo, 753, un CO2 de 26, un PO2 de 91 y un bicarbonato de 22, ustedes ya harán el diagnóstico ácido-base, ¿no? El trastorno primario. Y en este caso, ¿cuál va a ser? Tiene una alcalemia, tiene un pH más de 7,45, tiene un CO2 bajo y un bicarbonato ligeramente bajo. El que más se ha modificado es el CO2. Entonces, el diagnóstico es una alcalosis respiratoria, ¿no? El diagnóstico primario. Lo que tenemos que hacer es ver la regla de compensación. Y la regla de compensación nos dice que por cada 10 milímetros de mercurio que baje el CO2, tiene que bajar 2 el bicarbonato o 4 a 5 en los procesos crónicos, ¿no? En este caso, de 35 ha bajado 26, ha bajado 10 puntos, ha bajado 9 puntos en realidad, pero bueno, 10 puntos casi, ¿no? Entonces lo que tendría que bajar este bicarbonato es 2 puntos en algo agudo, y sí, ha bajado de 24 a 22. Entonces este es un trastorno, es una alcalosis respiratoria compensada aguda, ¿no? Por la regla de compensación. Está compensada porque está cumpliendo la regla de compensación, entonces es un trastorno compensado. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso, como siempre, en el mismo algoritmo de la alcalosis respiratoria. ¿Cuál es el siguiente, el siguiente paso? Pues es ver el gradiente alveolo capilar. ¿Qué era el gradiente alveolo capilar? Es algo que hemos explicado con mucho detalle. De dónde viene y los valores normales y de dónde sale esta fórmula. El gradiente, la fórmula es presión alveolar menos la presión parcial de oxígeno. El valor normal, 10 a 20 milímetros de mercurio, dependiendo. Eso es lo normal. Entonces, en este contexto podemos tener dos posibilidades nada más. Que el paciente tenga un gradiente alveolo capilar o arterial menos de 10 en personas jóvenes o menos de 20 en ancianos, y entonces el paciente tiene hiperventilación sin enfermedad pulmonar intrínseca. Entonces sus pulmones están sanos de este paciente. Entonces el problema siempre, si no es pulmonar, el problema respiratorio, ¿quién controla al sistema respiratorio? Pues el cerebro. Entonces en esto tenemos que pensar.
Y lo mismo que en el anterior caso, por ejemplo, tenemos opciones, ¿no? Si tenemos un paciente que tenga una alcalosis respiratoria, que sea aguda, pero que tenga un gradiente alveolo capilar normal, ¿en qué posibilidades pensamos? Pues que el paciente esté con dolor, que esté ansioso, que tenga fiebre, que tenga evento vascular agudo, meningitis, que esté traumatizado y esté muy irritable, que tenga anemia severa o que esté intoxicado por salicilatos, algo que haga que el paciente produzca mucha ansiedad y esté hiperventilando, ¿no? Entonces, en ese contexto, vamos a tener este tipo de pacientes y vamos a llegar al fondo del trastorno ácido-base en este paciente. ¿Qué va a pasar si tenemos, por ejemplo, un paciente alcalosis respiratoria, pero que tenga algo crónico por la regla de compensación y que tenga un gradiente alveolo capilar normal? ¿En qué situaciones puede haber esta situación? Una mujer embarazada o en hipertiroidismo o en falla hepática crónica. En esas situaciones podemos tener esta posibilidad. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿qué otra situación se nos puede presentar en el algoritmo de la alcalosis respiratoria? Es que el paciente tenga gradiente alveolo capilar alto, ¿no? Más de 10 en normales, en pacientes jóvenes, perdón, y más de 20 milímetros en ancianos. En este contexto, ¿cuál va a ser la situación? Va a ser una hiperventilación con una enfermedad pulmonar intrínseca. Entonces, en este caso, el paciente sí va a tener un problema respiratorio y pues, ¿qué contextos o qué situaciones tenemos que ir mentalizándonos? Que pueda tener el paciente una alcalosis respiratoria aguda con un gradiente alveolo capilar elevado. ¿En qué situaciones? En una neumonía, en un edema pulmonar, en un TEP masivo, que se haya aspirado, que se haya broncoaspirado, que tenga falla cardíaca o que tenga sepsis. En estas situaciones podemos encontrar una alcalosis respiratoria con gradiente normal. ¿Y en qué situaciones podemos tener el último de las situaciones clínicas? Una alcalosis respiratoria crónica con un gradiente alveolo capilar elevado. Por ejemplo, en un TEP y en una falla pulmonar con aspiración. ¿De acuerdo? Y en esa situación podemos tener esta patología. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esto, yo sé que tal vez he avanzado muy rápido. Al final, quiero resolver las dudas, por eso también he ido un poquito más rápido, porque esto no lo van a aprender así rápido hoy. Esto es práctica, práctica, repasar, volver a repasar, analizar, a aplicar un poquito todos los algoritmos y aplicar las reglas y las fórmulas para poder entender y llegar al fondo de los casos. ¿De acuerdo? Entonces, esta última parte de la sesión, lo que vamos a hacer es ver algunos casos clínicos. Y pues para eso vamos a pedir a Janine que nos ayude a leer los casos clínicos, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Ok, vamos a leer los casos clínicos que dicen así. Paciente de 22 años de edad, mujer, quien sufrió un accidente, recibió 6 litros de solución salina isotópica. A la llegada a emergencias se identifica un sodio de 135 milismoles por litro, un potasio de 3.8 milismoles por litro, un cloro de 115 milismoles por litro, un bicarbonato de 18, el pH arterial es 7.28 y el CO2 de 39 milímetros de mercurio. El sodio urinario muestra un nivel de 65, el potasio urinario 15,
el cloro urinario 110. Ok, entonces van a responder. ¿Cuánto tiempo, doctor, se les va a dar para que puedan responder? Pues unos 5 minutos en lo que vayan analizando. Lo que me interesa es que lleguen al diagnóstico ácido base, primeramente. Y si pueden llegar a los algoritmos, pues está bien. Pero este es un caso real, ¿no? Entonces creo que lo analicemos y pues estamos acá para resolverlo al final. Nos damos unos cuantos minutitos, piénsenlo bien, ahí tienen los datos, los electrolitos, tienen la gasometría, incluso tienen electrolitos urinarios, y yo creo que con eso pues pueden llegar al diagnóstico. Acuérdense siempre tratar de seguir el orden. Si ustedes siguen el orden y la secuencia, no se les va a ir, porque así se les va a presentar los casos. Ahí tienen al paciente, ahí tienen la gasometría, ahí tienen los laboratorios. Y a veces pues, nos confundimos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo que tienen que hacer es mantener la calma. Primero haré el diagnóstico ácido base, que es lo que tiene el paciente. Y luego ya de hacer el diagnóstico, ver si puedo aplicar los algoritmos dependiendo del trastorno que tenga el paciente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a esperar un ratito que surjan ideas y pues vamos a ir discutiendo este primer caso clínico. Que por cierto es caso clínico real. Lo hemos sacado de algo verdadero. Vamos de pelea. Unos 2 minutitos más y analizamos. 2 minutitos más, a ver, traten de resolver esto y traten de entender por qué tiene el paciente todo esto, ¿no? Ajá. Bien, bien, bien. Creo que, creo que sí están llegando al diagnóstico correcto. Bueno, se trata de una joven que ha sido rescatada de la calle, ¿no? Y lo han llevado a emergencias. Entonces, 6 litros lo han pasado casi de sopetón, ¿no? Como de en una hora, será lo que han tardado, 1 hora y media, sea más. Entonces, es algo agudo, ¿no? Es algo que le han pasado así, pa, de golpe. Un precepto en trauma antes era pues, pasarle 2 litros en una hora, pero ahora ya, incluso eso ya ha cambiado también, ¿no? Ya no se da tanto líquido, en realidad. No hay que ir con calma ahora es un poquito ir, en emergencias al menos, tienen que ir con calma, ¿no? No desesperarse, pero no siempre ser calmados para todo, ¿no? En un paro cardíaco, por ejemplo, no van a estar ahí, pues hay que ir con calma, ¿no? Ahí sí tienen que actuar inmediatamente, ¿no? Entonces, mucho depende de la situación. Bien, la mayoría de ustedes ha respondido muy bien y eso me da mucho gusto porque pues significa que la verdad sí me han estado siguiendo. Todos concluyen que es una acidemia, evidentemente el pH está
menos de 7.35. Entonces, acuérdense siempre ir por pasos. Primer paso, acidemia. Ok. Segundo paso, ver el trastorno primario. ¿Cómo vemos el trastorno primario? Viendo el CO2 y el bicarbonato, ¿no? En este caso, el CO2 está normal, 35-45. Pues parece que no se ha modificado. Y el bicarbonato está bajo, 18. Entonces, ¿cuál es el trastorno primario? En este caso, una acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Ahora veamos la compensación. ¿Cómo era la compensación? Solamente sumarle a bicarbonato 15. 15 más 18, 33. Entonces, este valor del CO2 tendría que ser 33, pero está en 39. Entonces está descompensado, casi como la mayoría de ustedes dijo. Evidentemente está descompensado. ¿Y con qué está descompensado? Con un CO2 alto, porque es más de lo que normalmente tendría que ser. Y si hay un CO2 alto, ¿cómo se llama ese trastorno? Acidosis respiratoria. Entonces ya le han dado el nombre y apellido a este paciente. Es una acidemia, es una acidosis metabólica descompensada más acidosis respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacíamos con el paciente con acidosis metabólica? De acuerdo al algoritmo. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Es ver el anion gap. Entonces, en este caso, ¿cuánto es el anion gap? Sodio menos cloro más bicarbonato. 115 más 118, 133 menos 135 es apenas 2 el anion gap, ¿no? Es un anion gap normal, es un anion gap bajo. Y entonces, ¿qué hacíamos cuando teníamos un paciente con acidosis metabólica con anion gap normal? ¿Podíamos calcularle el quinto paso o ya no? Pues ya no. ¿Por qué? Porque no es una acidosis con anion gap elevado. Ya no podemos hacer al delta-delta. A eso me voy. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué teníamos que hacer con los pacientes con acidosis metabólica con anion gap normal? Teníamos que calcularle el gap urinario, ¿no? ¿Y podemos calcularle el gap urinario? Pues claro que sí, ahí están los electrolitos urinarios. De hecho, en este paciente, el gap urinario que se calculó era de menos 30 milimoles por litro. Es un gap urinario negativo, ¿no? Y entonces, si tenemos un gap urinario negativo, ¿cuál es la causa de ese anion gap normal o negativo? Bueno, la causa de esta acidosis metabólica en este paciente, específicamente en este paciente que es trauma, es que le han pasado 6 litros de solución salina, ¿no? Le han pasado mucho cloro, y por eso ha hecho una acidosis metabólica con anion gap normal. ¿Y por qué está con acidosis respiratoria? Acuérdense que es un paciente con trauma. Es muy probable que esta paciente tenga lesión pulmonar, fracturas costales, tenga algo pulmonar y por eso está con acidosis respiratoria, ¿no? En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? Calcularle el gradiente para ver si esa acidosis respiratoria es pulmonar o tal vez sea neurológico. Acuérdense, ¿por qué? Porque puede ser pulmonar o neurológico. A lo mejor tiene un TEC este paciente y no tenga un gradiente elevado este paciente. Ahí sí nos faltó el valor, o sí nos da. No nos da el valor de la presión parcial de oxígeno, por ejemplo, ¿no? No podemos calcular, no podemos seguir más adelante, pero se podría, ¿no? Con una gasometría. Entonces, si se fijan, esta es la unificación de todo lo que hemos ido viendo. Ver cómo se hace la interpretación gasométrica, encasillarlo en un trastorno primario, tratar de seguir el algoritmo de esto e ir pensando en las causas y las posibilidades de por qué está el paciente así, para poder darle lo mejor a este paciente, ¿no? En este paciente específicamente, pues lo primero que hacemos es quitarle los volúmenes de solución de cloro, ¿no? Ya no darle tanto cloro, dejarle sin cloro para empezar. Tratar de identificar si esa acidosis respiratoria es pulmonar o no es pulmonar, rápidamente calculándole el gradiente.
Una vez hecho eso, pues ya ver si nos enfocamos a lo pulmonar o al neurológico e ir resolviendo todas las posibilidades, ¿no? Entonces, si se fijan, caso real, caso verdadero, la aplicación de la gasometría a la cabecera del paciente, rápidamente empezar a hacer diagnósticos y empezar a tomar decisiones y a posibles causas. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente caso. Janine, si nos puedes ayudar. Muy bien, muy bien. Continuamos con el segundo caso, que dice, paciente mujer de 50 años de edad con reciente hipertensión arterial, el nivel de sodio fue de 150 mmol por litro, potasio de 2.2 mmol por litro, cloro de 103 mmol por litro, el bicarbonato fue 32 mmol por litro, el pH arterial fue 7.5 y el CO2 fue de 43 milímetros de mercurio. El cloro urinario reportó 5 milimol por litro. Igual, nos daremos unos 3 minutitos para que puedan diagnosticar. Casi está simple este caso. Y pues lo analizamos. 5 minutitos. Híjole, ya son bien rápidos, ya algunos ya de entrada. Y pues la idea del curso era ese, que se vuelvan expertos, ¿no? Uh-huh. Dos minutitos y están más. llegando las respuestas. Alcalosis metabólica descompensada más alcalosis respiratoria, dice Diego Torrico. Diana dice alcalemia, alcalosis metabólica descompensada. Karina responde pH, alcalemia, alcalosis metabólica no compensada, alcalosis respiratoria. Exacto. Pues la verdad sí da gusto porque como que pues sí están dirigidos a lo que tiene el paciente, ¿no? Entonces eso sí es muy bueno. Menos que alguien ponga acidosis, ¿no? Pero no creo. 2 minutitos más, un minutito más, y analizamos este caso, que pues es interesante, y a veces puede causar confusión, pero no creo. Bien, la mayoría de ustedes ha puesto alcalosis metabólica descompensada más alcalosis respiratoria. Y pues la respuesta es esa, en realidad sí es esa la respuesta, ¿no? Pues siempre, ¿no? El pH está alcalémico, el paciente tiene un bicarbonato alto, es una alcalosis metabólica. Por la regla de la compensación, el dióxido de carbono no está compensando, entonces está descompensada y está más bajo de lo normal. Entonces es una alcalosis respiratoria además, es una alcalosis metabólica descompensada con alcalosis respiratoria. Listo, hasta ahí llegaron, porque no es necesario que vayan al quinto paso, ¿no? No es necesario. Con eso ya lograron. Pero ahora acuérdense siempre de ir al siguiente paso. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente con alcalosis metabólica? ¿Cuál era el siguiente paso? Pues ver si es cloro sensible o cloro resistente, ¿no?
¿Y cómo hacíamos eso? Viendo el cloro urinario. Y el cloro urinario en este caso está bajito. Y entonces este paciente, a pesar de tener hipertensión y probablemente un antecedente de hiperaldosteronismo, eso que les puede llegar a confundir, ¿no? Solamente se ha deshidratado esta paciente, solamente se ha deshidratado, ha perdido volumen, y con un poco de reposición de volumen esta paciente va a mejorar. Nada más. ¿Por qué? Porque esto es cloro sensible. Si ustedes le reponen solución salina a este paciente, pues va a mejorar, ¿no? Para eso sirven los algoritmos, para eso sirven todo lo que hemos ido viendo estas cuantas horas en estos 2 días. Bien, rápidamente al tercer caso, por favor, Janine. Muy bien, el caso número 3 dice así. Paciente varón de 22 años desarrolla una diarrea con largas pérdidas de volumen a causa de una gastroenteritis infecciosa. Los laboratorios muestran sodio plasmático de 140 milimol por litro, potasio de 3.0 milimol por litro y cloro 86 milimol por litro, un bicarbonato de 38 milimol por litro. El pH arterial muestra cial de dióxido de carbono de 40. Ok, igual nos damos unos minutitos para responder y luego analizamos el caso. Un caso muy típico, un caso muy frecuente, seguramente les van a llegar este tipo de pacientes con seguridad, y pues con una gasometría pues se los aborda muy fácilmente, ¿no? Bien, bien, muy bien. La verdad sí da gusto cuando ya responde más rápido, y pues ya como que quiere decir que sí se les ha quedado. Pues esa era la idea básicamente del curso, ¿no? Darles herramientas prácticas, fáciles y que no se les complique, ¿no? Porque el método, por ejemplo, físico-químico de Stewart para poder interpretar una gasometría es matemático y es horrible, horrible, horrible. Pero pues, ustedes ven la mejor forma. Bien, rápidamente porque el tiempo ya se nos ha agotado. Este paciente, siempre por los pasos, tiene un pH alcalénico, tiene un bicarbonato alto, 8, no está compensado porque no logra compensar el CO2. Entonces es un paciente que tiene una alcalosis metabólica descompensada con alcalosis respiratoria. Listo, ¿no? Entonces, no se queden con ahí ahora. El siguiente paso que se quiera, ver el cloro urinario en este paciente. Ahí sí nos hemos estancado porque no nos dan el cloro urinario en acá, ¿no? No sabemos si es cloro sensible o cloro resistente. Lo más probable es que sea un paciente joven que no tenga ninguna patología y sea cloro sensible, ¿no? Lo más probable, estamos suponiendo nada más. Ahí sí necesitamos electrolitos urinarios, ¿no? Pero probablemente este paciente con volumen se va a resolver su trastorno ácido-base. ¿De acuerdo? Esos casos son reales, los puse porque son verdaderos y entonces me gustaba ponerles, ¿no? Al final. Entonces, ya para finalizar el curso, porque por el tiempo se nos ha acabado, ¿cuáles son las conclusiones de toda la charla que hemos visto en estos 2 días? Que tienen que ser ordenados. Acuérdense de la regla de los 5, ¿no? La regla de los 5 les va a poder permitir hacer una interpretación gasométrica, llegar al diagnóstico primario, que es el más importante. Una vez que hacen esto, ya van a encasillar a su paciente en 4 grupos principales. ¿Y cuáles van a ser estos 4 grupos? El paciente tendrá una acidosis metabólica, para lo cual tienen que recordar este algoritmo. Si tiene anion GAP elevado, anion GAP normal, ver el GAP urinario y tratar de llegar a la causa del problema en este paciente.
Si su paciente tiene alcalosis metabólica, acordarse de este otro algoritmo, ver el cloro urinario, ver si es cloro sensible, cloro resistente, y tratar de llegar al fondo del diagnóstico en el paciente. Si su paciente tiene un problema respiratorio, ahí lo que tienen que hacer es enfocarse en el gradiente para ver si el problema es pulmonar o extrapulmonar, ¿no? Utilizando este algoritmo. Y si su paciente tiene una alcalosis respiratoria, es igual, el mismo algoritmo, solamente la diferencia es la hiperventilación y pensar en las causas probables de su trastorno ácido base. ¿De acuerdo? Si ustedes recuerdan esto, si ustedes recuerdan esos algoritmos y si ustedes repasan, créanme que la interpretación gasométrica se les va a hacer mucho más simple. ¿De acuerdo? Entonces yo pues con eso habría concluido mi participación y si es que hay preguntas, Janine, estamos para responder algunas cuantas nomás por el tiempo y si no, pues sí, doctor. Bien, recordarles a los participantes que pueden ir haciendo sus preguntas. Mientras tanto, vamos a responder las preguntas que se han hecho durante el transcurso del curso. Caro Calani dice, doctor, buenas noches. A la hora de realizar el tercer paso, ¿qué parámetro deberíamos tomar en cuenta para ver la compensación? ¿El límite inferior, superior o un intermedio? Bien, cuando lo que se recomienda normalmente es tomar el límite intermedio, el promedio en realidad, ¿no? Si tenemos